Historia de la redención. Cuando la ruina del mundo el malvado estaba procurando, otro plan estaba obrando para salvar la humanidad. El verbo que la había creado, tomando la responsabilidad del juicio que había recibido. Cristo ha vencido, Cristo ha vencido, venció el león de Judá, la victoria pertenece al Cordero, quien tomó la humanidad. Tomando de Adán su carne, hace suya la historia del hombre, sumiso, obediente al Padre, cumple por nosotros la ley. Este mismo Jesús, que ha sido hecho pecado, sufre de Dios desechado bajo el juicio de la cruz. Cristo ha vencido, Cristo ha vencido, venció el león de Judá, la victoria pertenece al Cordero, quien tomó la humanidad. Desnudo allí cuelga clavado, como Dan una vez lo estuviera, sufriendo el castigo que mereciera. Judas que le ha traicionado, y ante el mundo quien la muerte en apariencia ha vencido. Duerme en la tumba fría el gigante que al tercer día levanta su cuerpo inerte. Cristo ha vencido, Cristo ha vencido, venció el león de Judá, la victoria pertenece al Cordero, quien tomó la humanidad. Donde tu poder, la muerte, ante el poder de esta vida, que del dragón sella sus fauces, liberando sus almas cautivas, contemplar el tiempo del Cordero, ascendiendo victorioso está. Reciben con hosanas a este hombre, que triunfante a la diestra ya, junto al con gozo ordena la exaltada humanidad. Cristo ha vencido, Cristo ha vencido, venció el león de Judá, la victoria pertenece al Cordero, quien tomó la humanidad. Cerremos nuestros ojos para tener una palabra de oración. Nuestro Padre querido, esta mañana volvemos a comunicarnos contigo, agradeciéndote por el privilegio de la vida, por tus bendiciones que recibimos día a día, por este día tan especial donde preparamos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, como hablabas
a tus hijos en los tiempos antiguos. Ilumina nuestro corazón, nuestra vida, que tu palabra nos enseñe a madurar, a confiar más plenamente en ti. Adoramos a Jesucristo por la salvación, por la justicia que nos ha provisto, por la cual tenemos entrada a tu gracia y estamos seguros en Él. Por Él también te pedimos que sigas bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia en el mundo entero, que sanes las enfermedades de algunos hermanos que nos informan que están mal de salud. Tú conoces el caso de cada hermano, hagas un milagro y aquellos que han perdido ya a sus seres queridos puedas darnos la tranquilidad, el ánimo suficiente para mirar más allá de la muerte y saber que Cristo ha resucitado y con Él también veremos a nuestros seres queridos. Quédate esta mañana con nosotros. Bendice al pastor Saúl, utilízalo como tu instrumento. Oro en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, otra vez tenemos con nosotros al querido pastor Saúl, con quien vamos a tener hoy el estudio. Así que, pastor, que Dios lo bendiga y lo utilice. Lo escuchamos. Hermanos, es un placer estar con ustedes para compartir la palabra. Hoy vamos a hablar acerca del vocabulario de la gracia. Y es mi preocupación, generalmente cuando nosotros hablamos con otras personas acerca de lo que es el evangelio, la salvación, en donde yo he descubierto que nosotros llegamos a un punto donde realmente no estamos comunicando. Y no nos comunicamos porque las personas creen entender lo que nosotros decimos y nosotros creemos que ellos están entendiendo. Y se debe al hecho, por lo que yo he podido descubrir, se debe al hecho de que nosotros usamos el mismo vocabulario, pero ellos tienen un significado para ese vocabulario y nosotros tenemos otro. Por lo tanto, en el momento que estamos conversando, ellos están interpretando lo que ellos siempre han interpretado con ese vocabulario y nosotros creemos que nos están entendiendo porque nosotros tenemos nuestra propia definición. Y eso ha sido un problema. Y lo que yo quiero mostrarles a ustedes es, en el día de hoy, no va a ser un estudio exegético, un análisis totalmente de la Biblia. Yo lo que quiero es irme un poco a ver cómo dentro de la historia de la iglesia cada uno ha adoptado su propio lenguaje para tratar de transmitir la verdad que ellos confiesan. Y eso pasa en todas las denominaciones. Pero yo voy a cogerlo en tres grupos en particulares: protestantismo, catolicismo y pentecostalismo, que son las tres fuentes que se reconocen hoy día como las tres divisiones principales dentro del mundo cristiano. Vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 11, y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si nosotros entendemos estas palabras en el contexto del libro de los Hebreos, nos daremos cuenta que el autor de Hebreos está diciendo que la iglesia madura es aquella que tiene discernimiento, que tiene la capacidad de hacer la diferencia entre el bien y el mal. Aquí bien y el mal no está en el trasfondo de carácter ético, lo que es correcto o incorrecto, sino más bien dentro de la enseñanza. Si usted lee el contexto, se dará cuenta que lo que él está diciendo es que esta iglesia había perdido esta sensibilidad de poder discernir lo que era la revelación de Dios en contraste con la revelación de Moisés, en contraste con la revelación de Jesucristo. En ese sentido es que él habla de la capacidad de tener discernimiento. Y él le dice a la iglesia que ha llegado a este punto donde ellos no pueden entender el sacerdocio de Jesucristo, y él quisiera hablarles más, pero no puede hacerlo porque no tienen la capacidad de discernir lo que él quiere enseñarles. Así que nuestro estudio tiene que ver con esto, tiene que ver con esta capacidad de discernir el lenguaje que otras personas emplean para describir sus conceptos de salvación, a fin de que nosotros podamos ayudarle.
La mayor necesidad de la iglesia, por lo tanto, es el discernimiento, el distinguir entre la verdad y el error. Y el evangelio, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que el evangelio tiene un carácter trinitario, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la revelación del evangelio, están involucrados en la salvación de Dios. Eso es muy importante. El cristianismo, desde el mismo principio, ha sostenido esta verdad, de la manera en que el Padre, Hijo y Espíritu Santo están envueltos en la obra de la salvación. Pero, en esencia, los errores que nosotros encontramos en el evangelio han surgido de una mala interpretación del papel que desempeña cada uno de los componentes de la Trinidad. Es decir, el papel que desempeña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la revelación del evangelio. Y eso uno se da cuenta cuando uno analiza los diferentes enfoques, las diferentes formas de expresar que tienen los distintos grupos religiosos. El protestantismo, por otro lado, entendió que el evangelio tenía como contenido la persona de Jesucristo. Así que Cristo era el centro de la revelación de Dios, de la revelación del evangelio. Roma entendió que era la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ahí es donde empiezan a verse las diferencias. Roma enfatiza, el mundo protestante empezó a enfatizar en la importancia del Dios encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. El pentecostalismo, al igual que Roma, hace del Espíritu en el hombre la definición de su evangelio. Y eso es importante, puesto que nosotros nos movemos, nosotros no nos movemos en ese ambiente romano, ahora nosotros nos movemos más en un ambiente que se llaman evangélico, y por evangélico el énfasis está no en el evangelio, sino en el aspecto pentecostal y la influencia pentecostal que se ha estado mostrando a través de todos los círculos religiosos. Ha penetrado en diferentes campos religiosos, ha penetrado en el luteranismo, en el mundo bautista, y su influencia se deja ver en la manera en que se predica el evangelio. Cada uno, desde su perspectiva, ha desarrollado su propio lenguaje para poder presentar sus convicciones. Así que usted tiene que prestar atención no simplemente a las palabras que se emplean, aunque hay ciertas palabras que los caracterizan. No obstante, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando entran en el terreno bíblico, todos tenemos el mismo lenguaje. Todos hablamos de Jesucristo, todos hablamos de gracia, todos hablamos de justificación, hablamos de fe. En esencia es el mismo lenguaje. Es la definición de esas palabras lo que hace la distinción entre cada uno de los movimientos religiosos que nosotros tenemos hoy día. Así que nuestra intención es que usted pueda entender que no basta con escuchar palabras como Cristo, gracia, justificación, fe, sino que es necesario tener una correcta definición de cada uno de estos términos. La Biblia nos dice, hablando un poquito acerca del vocabulario y la manera en que nosotros expresamos nuestra fe, la Biblia dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso nos dice Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros tenemos en nuestras convicciones, en nuestra mente, eso tarde o temprano se va a manifestar, ¿verdad? Y a pesar de que usamos el lenguaje común, usted va a darse cuenta que cómo ese lenguaje se emplea para expresar las ideas que ya nosotros tenemos, las convicciones que tenemos tocante a lo que es la salvación de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hay esta conexión entre lo que usted cree, las convicciones que usted cree y la manera en que usted expresa esas verdades. Pero, como le dije, uno tiene que ser muy cuidadoso en no creer que las personas que nos están escuchando, porque estamos usando el mismo lenguaje, ellos están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros tenemos que ser muchas veces más claros de simplemente mencionar una palabra, más allá de simplemente hablar de gracia, hablar de fe, hablar de justificación. Tenemos que, en cada momento que nosotros le hablamos a las personas, necesitamos definirle a ellos, no dar por sentado que ellos no lo entienden. De lo contrario, ellos ya tienen su propia definición en su mente y van a interpretar lo que ellos quieren interpretar. Otra de las cosas importantes en cuanto al uso de las palabras es que en el ámbito religioso, las palabras pueden tener dos tipos de significado. Y cuando se estudia la Biblia, también se hace una exégesis de igual manera, con dos énfasis diferentes. Uno es objetivo y el otro es subjetivo.
Por objetivo queremos decir lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Así que la Biblia se constituye en un libro para hablarnos a nosotros acerca de la revelación de Dios y lo que Él había planificado delante de la fundación del mundo, tocante a su Mesías, tocante a Jesucristo. Ese es el énfasis objetivo. Así que cuando usted va a toda la Biblia, usted encuentra a Jesucristo y usted encuentra la obra de Dios en Cristo. El énfasis subjetivo, por otro lado, habla de la experiencia del Espíritu en el creyente. La renovación interna, la santificación, la conducta del creyente. Así que se lee la Biblia con este énfasis. Todo lo que se encuentra tiene que ver con esto. Y en el hablar nuestro también sucede lo mismo. Cuando usted habla, cuando usted predica, usted tiene que preguntarse, ¿lo que yo estoy escuchando tiene un énfasis objetivo o un énfasis subjetivo? ¿Se me conduce a mí a ver la obra que Dios realizó en la persona de Jesucristo o me está llevando a mirar a la experiencia del Espíritu en mí? Esos son los dos enfoques que nosotros encontramos. Bien, para ilustrar esto, yo voy a dar una serie de citas y quizás vamos a dar unos minutitos para que usted pueda comentar acerca de esto. Voy a ver si puedo ponerlo en la pantalla para que usted vea la cita que vamos a estar viendo. Hay unas cuantas citas que ilustran diferentes enfoques. Un momentito. Necesito el permiso para usar el screen share, William. Ok, ya mismo. Ok, tenés el permiso. Ok. ¿Sí lo puedes usar? Creo que sí. Okay, aquí tenemos esta primera cita. Quiero que la lean, la analicen. Dice, es pues una firme y sana doctrina que el hombre pecador es justificado por la fe viva y eficaz, porque esta fe nos hace justos y santos a los ojos de Dios. Bien. ¿Alguien me podría comentar un poquito sobre esa cita que usted cree? ¿Qué piensa de ella? Rapidito, bueno, no tenemos mucho tiempo. ¿Alguien tiene alguna idea que quisiera comentar sobre esa cita? Saúl, no la veo bien. ¿Te refieres a donde dice el vocabulario protestante? No, no se ve una Sí, página que dice citas. A ver, no, creo que está arriba, ¿no? En el título. No la puede ver entonces. Bueno, pues esa es la página que yo estoy haciendo el screen share. Ya. ¿Y qué es lo que ustedes ven? Dice el vocabulario protestante. Los reformadores descubrieron que el catolicismo era inadecuado. ¿Ese no es? Bueno, déjame quitar eso. Oh, ya yo sé lo que pasó. Okay. ¿Y ahora? ¿Pueden ver ahora? ¿Qué dice cita? Sí. Ok. Dice, es pues una firme y sana doctrina que el hombre pecador es justificado por la fe viva y eficaz, porque esta fe nos hace justos y santos a los ojos de Dios. Muy bien, ¿alguien me podría comentario rapidito? ¿Nadie? Pero es una cita de Trenton, ¿no? Es decir, es católica. Porque dice que nos hace justos, porque esta fe nos hace justos y santos a los ojos de Dios. Sabemos que no nos hace santos, sino nos declara, Okay. o nos cuenta como justos. Pero es lo que puedo ver así a ojo de buen cubero. Ok. Esta cita, y este es lo importante, el momento en que esta cita se produjo. Esta cita se produjo para tratar de contrarrestar la reforma. Y fue bajo un concilio que se llama el Concilio de Ratisbona. En este concilio, pues trataron de armonizar la posición protestante con la posición católica
y le presentaron esta declaración, algunas de las declaraciones que ellos surgieron, ¿no? Pero le presentaron esta declaración. Estaba Melanchthon y otra serie de reformadores, estuvo en esa reunión. Lutero no estuvo. Tan pronto Lutero leyó esa declaración, Lutero la tildó de ser producto del diablo, realmente. El punto principal, hay dos errores en esta cita. Uno es cómo es que somos justificados. Y ahí se habla de una fe viva. Así que usted puede ver, está usando el vocabulario cristiano. Fe, justificación, habla de justos, habla de ser santos a los ojos de Dios. Se creó con el propósito de confundir. Está toda la teología católica en esa declaración usando un lenguaje parecido a la Reforma. Y la fe era un elemento esencial en la confesión católica. Y una de las distinciones era cómo vamos a interpretar la fe. El protestantismo tenía una forma de definirla, el catolicismo tenía otra forma de definirla. Así que la declaración, Lutero se dio cuenta que la declaración estaba enfatizando en la definición católica de fe y estaba haciendo ver que la justificación dependía de esa definición católica. Así que esto ilustra el lenguaje que emplea y las ideas que están detrás del lenguaje que emplea el catolicismo en este caso. Así que lo que nosotros vamos a enfocarnos en estos momentos es en el vocabulario de Roma. También tenemos esta otra declaración. Esta declaración es de Trento. Dice, no obstante, aunque Jesucristo murió por todos, no todos participan del beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunican los méritos de su pasión, los méritos de su muerte, en este caso. Porque así como no nacerían los hombres efectivamente injustos, si no naciesen propagados de Adán, pues siendo concebidos por él mismo, contraen por esta propagación su propia injusticia. Del mismo modo, si no renaciesen en Jesucristo, jamás serían justificados. Pues en este nacimiento se les confiere por el mérito de la pasión de Cristo la gracia con que se hacen justos. Por este beneficio nos exhorta el apóstol Pablo a dar siempre gracias al Padre Eterno, que nos hizo dignos de participar de la suerte de los santos en gloria. Nos sacó del poder de las tinieblas y nos transfirió al reino de su Hijo amado, muy amado, en el que logramos la redención y el perdón de los pecados. Ahora, es importante algo que usted entienda. Si usted acusa a un católico de enseñar salvación por obras, él le va a dar muchísima evidencia de que eso no es cierto. Y ese es uno de los errores que se comete cuando uno habla con el catolicismo. El catolicismo no pretende eso. El catolicismo pretende utilizar el lenguaje bíblico y darle ahora una nueva definición. Y en este caso, los elementos propios de esta declaración que aquí hay, es tratando de comunicar la idea de la renovación interna del creyente como base de la justificación. Y eso fue lo que hizo el Concilio de Trento. Y a eso pues entonces viene lo que es la definición de la gracia. ¿Ves? Se utiliza la palabra gracia, también se habla de la fe. Y que son definiciones que el catolicismo ahora le ha dado a cada una de estas palabras, lo que es importante. Cuando usted habla entonces con un católico, usted tiene que tener en mente cuáles son las definiciones. Lo mismo va a pasar cuando usted hable con un protestante, cuando hable con un pentecostal. Usted necesita saber cuáles son las definiciones que ellos le dan a todas estas palabras, cosa que usted le defina los términos que usted está utilizando. No simplemente de por sentado de que ellos están entendiendo. El catolicismo cree que somos salvos por gracia, que somos salvos por Cristo, que somos salvos por fe, habla de la redención en Jesucristo, habla de la expiación del pecado, y usted lo que tiene que coger el catecismo católico, y en las áreas donde se habla de redención, usted se da cuenta, es un énfasis marcado, Cristo es el que salva, Cristo es el que salva. Pero ¿cómo es que eso sucede? Saúl, una cosa, si me puedes ayudar recibiendo a algunos hermanos que están allí, como tienes el control, para que los puedas aceptar. Eso nomás, gracias. Que no los veo ahora. Ok, yo voy a eliminar el screen share para que puedas hacerlo. Muy bien. Después cuando lo necesitemos nuevamente, pues yo vuelvo. Bien, así que el vocabulario de Roma es un vocabulario subjetivo, no es objetivo. A pesar de que mencionan a Cristo, redención, fe, gracia, el vocabulario es subjetivo. El contenido de estas palabras es un contenido subjetivo y es importante que usted entienda eso. Su doctrina de salvación no se centra en la persona de Jesucristo, está centralizada
en la obra interior del Espíritu. Así que muchos de estos ustedes ya lo conocen. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia para un católico no es la gracia que nosotros estamos acostumbrados a emplear. Para ellos la gracia es un poder santificante que habilita al creyente para cumplir la voluntad de Dios, para obedecer. Si tuviéramos tiempo podríamos entrar en las diferencias que hay entre Pelagio, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante en cuanto a esto solamente, porque hay unas tremendas diferencias, pero que son bien solapadas. Así que la gracia para ellos es este poder santificante y habilitante, que habilita al creyente para poder obedecer. La fe no es confianza, aunque hablan de cierta confianza, la fe para ellos es una fe que está formada por el amor. Así que para ellos esto es la fe. Creo que tengo todavía el permiso. Muy bien. Así que la fe, cuando usted lee a cualquier material que usted lea del católico y utilice la palabra fe, usted tiene que entenderla como fe que está formada por el amor o las buenas obras. En otras palabras, fe pasa a ser sinónimo de obediencia o buenas obras para un católico. Otra de las cosas es en el concepto de justificación. Para ellos justificación no es lo mismo que para nosotros, ¿verdad? Eso ya usted lo sabe. Tiene que ver con este acto de hacer justo. Así que las palabras, voy a darle algunas palabras que forman el vocabulario católico. Usted va a encontrar en sus escritos, por ejemplo, la transformación interior. Esas son ideas y el vocabulario que se emplea para describir esta obra interna. Ser hechos hijos de Dios. Eso también se le da una definición subjetiva. Estado de santidad, el proceso de la justificación, esa palabrita es clave, proceso. Y eso usted también lo va a encontrar en el mundo protestante ya. Cuando se define la justificación se habla también como un proceso. Cooperación con la gracia, cualidad inherente del alma, gracia santificante, gracia infusa, Cristo en nosotros, ser hechos justos, contrición, abandono del pecado, fe viviente o fe formada por el amor, justicia infusa. Esas son algunas del vocabulario que distingue las definiciones que el catolicismo nos presenta acerca de lo que es la salvación. Así que cuando usted está leyendo el material que presenta la obra de Jesucristo, la obra de la salvación en general, expiación, justificación, pues ellos van a utilizar este lenguaje, porque este es el lenguaje que ellos han adoptado para poder comunicar sus convicciones. Así que cada uno de nosotros tiene convicciones, pero el problema que nosotros, como dije al principio, es que desde el punto de vista bíblico, como hay una sola Biblia y todos usamos la misma Biblia, usamos el mismo vocabulario y a eso le añadimos entonces nuestras convicciones, las definiciones que nosotros tenemos de esos términos y empleamos otros términos para apoyar esas ideas. Y este vocabulario que yo acabé de presentarle es el vocabulario católico. Bien, el vocabulario protestante, ¿cuál es? Bueno, los reformadores descubrieron que el catolicismo no era adecuado para expresar la verdad de la justicia por la fe. Por lo tanto, adoptaron un nuevo vocabulario. Y el vocabulario protestante es un vocabulario, o era, vamos a usar mejor la expresión, era un vocabulario objetivo. Es decir, el enfoque no estaba puesto en la obra del Espíritu en el hombre, sino que estaba puesto en la obra de Dios en Cristo, lo que había acontecido en la persona de Jesucristo. Así que ellos hicieron una distinción entre lo que Dios hace en el hombre y lo que Dios hace en Cristo. Esa fue la distinción, y eso se refleja de muchas maneras. A veces se habla de dos tipos de justicia, una justicia objetiva y una justicia subjetiva. Ellos tratan de hacer esta distinción y trataron de marcar una diferencia entre lo que era justificación y lo que era santificación. Así que la salvación para ellos, para el protestantismo, es la obra de Dios en la persona de Jesucristo. Dios haciéndose hombre en la persona de Jesucristo. La gracia, ¿qué era la gracia para el protestantismo original? La gracia era la persona de Jesucristo y todo lo que Dios nos había dado en Cristo en virtud de la obra que él había hecho y la efectividad de esa obra, ahora nosotros quedamos beneficiados. Así que el Cristo se convirtió en la gracia y eso era parte de la interpretación de Romanos 5 en particular. Se hablaba de una justicia ajena y externa al creyente. Así que ese era el enfoque del protestantismo original.
La justicia era una justicia ajena. Y usaron esa expresión, esa era parte de su vocabulario, ajena. ¿Por qué era ajena? Porque trataron de distinguirla de la justicia personal, la que uno desarrolla. Y de esa forma, entonces, enfocaron nuevamente su atención en la persona de Jesucristo. Así que esta justicia que lo salvaba era externa al creyente. La justicia que justifica se encontraba en la persona de Jesucristo y no podía infundirse. Esa idea, eso es parte del vocabulario católico, infundir. Que en el vocabulario protestante de ahora se ha utilizado, en lugar de infundir, se ha utilizado el concepto de la justicia impartida. Justicia impartida y justicia infusa es lo mismo. Lo único que ha sido bautizada en el mundo protestante como justicia impartida. Pero la justicia infusa, ese era el lenguaje católico para hablar de cómo Dios salvaba al hombre, introduciendo en él, por medio de la gracia santificante, introducía en él esta justicia de Dios. Y de esa forma el hombre quedaba justo, ¿verdad? El protestantismo rehusó eso y dijo, no es la justicia infusa que Dios infunde, sino que es la justicia imputada, lo que nos presenta justo delante de Dios. Y la justificación era el acto de Dios declarar al hombre justo. Y la fe, para ellos hicieron una distinción clara. Habían dos conceptos, fide fiducia y fide formata. La fide fiducia era la fe que confía. Y fide formata era la fe que estaba formada por las buenas obras. Así que el protestantismo hizo una clara distinción y señaló que la justificación del hombre dependía de la fe que confía, no de la fe que obra, de la fe que confía. Y de esa forma, entonces, la justificación, una vez más, enfatizaba en el elemento objetivo de la obra de Dios en Cristo. El vocabulario del protestantismo de aquellos tiempos es justicia ajena, justicia fuera del creyente, justicia imputada, en contraste con la justicia impartida, declarados justos, sola fe, sola gracia, sola escritura, nosotros en Cristo, justificados por la fe, fe que confía, justos y a la vez pecadores, justicia aparte de las obras y perfectos en Cristo. Así que eso básicamente el tipo de lenguaje, la forma de expresar la revelación de Dios que el protestantismo tenía en mente. Ahora, yo quiero darle a ustedes dos citas, a ver si puedo otra vez traer el documento. Dos citas que son producto de protestantes actuales. Yo no sé si usted ha escuchado de Paul Washer, es un pastor bautista de muchísima influencia, participan de un movimiento que se llama Lordship Salvation o Salvación por el Señorío de Cristo, y participa otro autor que vamos a citar, John MacArthur. No sé si ustedes también han escuchado de John MacArthur o han leído algo de él. Pues este autor, Paul Washer, dice, la salvación es una obra sobrenatural de Dios mediante la cual en realidad una persona llega a ser nueva criatura. Esto no es poesía espiritual, es una realidad. Ahora, ¿qué usted descubre en esta cita? Usted descubre que Paul Washer, que pretende ser un protestante, él define la salvación de la misma manera que lo definen los católicos, como una obra sobrenatural de Dios, en donde el hombre llega a ser una nueva criatura. Eso es lo mismo que eso tenía el catolicismo con la expresión gracia santificante. Es la misma cosa, expresada un poco diferente. Pero este Paul Washer es una persona que cuando usted la escucha hablar, aparenta, usted coge el lenguaje, él es calvinista, así que él coge el lenguaje muy objetivo de la palabra y empieza a darle un significado sumamente subjetivo. Y él se reconoce porque él enseña que Dios no puede salvar a nadie si primeramente no obedece. Así que ese es el énfasis. Estoy parafraseando la idea, ¿no? Y viene de esta tendencia también de MacArthur. MacArthur fue el que empezó a darle fama y conocimiento a la doctrina del Lordship Salvation, salvación por el Señorío de Jesucristo. Y MacArthur dijo, la verdadera salvación no es solo la justificación. Ya inmediatamente usted sabe que ya va por camino equivocado. No diría eso. No hablaría de esa manera. Porque el protestante sabe que la verdadera salvación
está entrañada en la justificación por la fe, está entrañada en lo que es el Evangelio. La define la justificación por la fe, la define el Evangelio. Pero él dice, no se la puede separar de la regeneración, santificación y finalmente de la glorificación. Así que según él, la verdadera la salvación tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la santificación, que finalmente eso lo conduce a la glorificación. Y él sigue diciendo, el arrepentimiento es mucho más que un mero cambio de mente. Entraña un cambio completo del corazón, actitudes, intereses y orientación. Es conversión en todo el sentido de la palabra. La Biblia no reconoce como fe a aquella que carece de este elemento de arrepentimiento activo. Note la palabra activo en lo que él está usando. La verdadera fe nunca se la concibe como pasiva, siempre es obediente. De hecho, la Biblia iguala la fe con la obediencia. Ahora, otra vez, usted se da cuenta, esto es doctrina católica, pero está siendo disfrazada ahora con un manto protestante. Lo que nosotros estamos viendo, mi hermano, es, si usted va a hablar con una persona que me ha tocado a mí, por ejemplo, en Facebook, cuando yo hablo con personas que tienen esta tendencia, es sumamente difícil. Uno tiene que entrar en este diálogo de definición, definiéndole los términos. Esto es lo que tú crees, esto es lo que se supone que la Biblia dice. Y muchas veces están tan llenos de todas estas ideas que se le hace sumamente difícil entender el Evangelio. Ellos pretenden y creen que tienen el Evangelio, pero por Evangelio lo que ellos están entendiendo es que Cristo viene y te salva, pero ahora una vez tú salvo, ahora tú entras por este proceso de santificación. Y el énfasis no está en la obra terminada de Jesucristo. Para ellos eso es un primer paso. Ahora lo importante es la ética, la conducta. Y recuerden, nosotros no estamos menospreciando ninguna de estas cosas. La ética es importante, definitivamente. Es como cuando hablamos del espíritu. A veces que yo hablo con alguien y me dice, no, tú no crees en el espíritu. No, yo no creo en el espíritu como tú lo defines, pero yo creo en el espíritu. Porque de lo contrario no podríamos estar creyendo en la Trinidad. Y ya desde el mismo comienzo dijimos, ¿no?, que la Trinidad está envuelta en esta obra de la redención. Pero como cada uno tiene su propia definición, pues aquí es donde viene el problema. Bien. Así que este es alguna de cómo el protestantismo se ha ido poco a poco pervirtiendo y se ha ido a unir con Roma. De ahí nosotros nos movemos entonces al vocabulario pentecostal. Y en el vocabulario pentecostal, ya hemos visto que el pentecostalismo se considera la tercera fuerza del cristianismo y se considera el punto medio entre católicos y protestantes. Si usted ha leído un poquito de la historia pentecostal, al principio el pentecostalismo fue rechazado por el catolicismo, hasta que poco a poco se empezó a analizar la influencia pentecostal y los sacerdotes, y yo tengo citas, ¿no?, de sacerdotes que dicen que el pentecostalismo evoca los mejores aspectos del catolicismo y lo consideran al pentecostalismo como la doctrina que en el Concilio de Trento se enseñó, igual a eso. Y tiene una tremenda influencia porque el pentecostalismo, más que ningún otro movimiento en la historia, ha tenido la capacidad de unir a católicos y protestantes. El pentecostalismo. Por eso es importante nosotros entenderlo, tratar de entender en qué consiste. Cuando usted va a una iglesia pentecostal, usted va a encontrar dos tipos de pentecostal. Un pentecostal que es tradicionalista, que viene de la línea wesleyana, de la línea que se levanta del movimiento de santidad aquí en los Estados Unidos, creo que fue en el 1906. Así que usted va a encontrar un tipo de pentecostal como ese. Usted va a encontrar también un tipo de pentecostal que está identificado con la organización, la Iglesia de Dios Pentecostal. Y ese grupo de pentecostal son luteranos, bautistas, presbiterianos, que se han unido al pentecostalismo, han adoptado el pentecostalismo, y por eso se le llama neopentecostales también. Así que usted va a encontrar esos dos tipos. Si usted va a una iglesia pentecostal tradicionalista, va a encontrar un énfasis más claro de la doctrina, pero si entra a una iglesia neopentecostal, usted va a darse cuenta que le va a ser más difícil identificar lo que es el pentecostalismo, porque ellos se identifican como pentecostales. Así que la pregunta es, ¿por qué se identifican como pentecostales? ¿Qué es lo que tiene el pentecostalismo al cual ellos han abrazado, a pesar de que usan un vocabulario que aparenta ser protestante? Así que, por eso es importante. Pues yo le voy a dar algunas cosas aquí. Por ejemplo, en una reunión que hubo entre católicos y pentecostales, esta es la conclusión que llegaron los pentecostales. Dice,
católicos y pentecostales están de acuerdo en los puntos fundamentales del Evangelio. Es decir, que en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Ahora, algo está mal aquí. La declaración, recuerden que estos son los pentecostales diciendo. ¿Quién cambió? ¿Cambió la Iglesia Católica o cambiaron los pentecostales? Lo mismo pasa con los luteranos. Hay una reunión de luteranos y católicos en donde ellos se avanzan. Y usted analiza la confesión y usted se da cuenta. No fueron los católicos los que cambiaron, fueron los luteranos que afirmaron esa confesión. Y dice, para los pentecostales el fundamento de la unidad es una fe, una común fe y experiencia de Jesucristo. Esa palabrita es clave, una experiencia de Jesucristo como Señor y Salvador a través del Espíritu Santo. Esto implica que en la medida en que los pentecostales reconocen que los católicos romanos tienen esta común fe y experiencia de Cristo como Señor, ellos comparten una real, aunque imperfecta, comunión con Él. Usted puede darse cuenta. ¿Cómo es posible que una iglesia que pretende ser protestante haya llegado al punto de decir que católicos protestantes tienen una fe común o pueden tener una fe común? ¿Por qué ellos pueden llegar a esto? Bueno, yo no, por causa del tiempo, eliminé parte de las citas, ¿no? Pero una de las cosas que ellos dicen en este material es que el movimiento pentecostal ha logrado eliminar las barreras doctrinales y unir a las iglesias en la experiencia del Espíritu. De esa forma, entonces, como todo el mundo tiene la experiencia, pues ya ellos lo que concluyen es, si yo estoy teniendo esta experiencia del Espíritu, y los católicos están teniendo la experiencia del Espíritu, eso significa entonces que a Dios no le importa la doctrina, que a Dios lo único que le importa es esa experiencia del Espíritu. Esas son las conclusiones a las cuales ellos llegan. Y que el vocabulario pentecostal es un vocabulario también adaptado a su confesión y es un vocabulario subjetivo. Está fundado en la obra del Espíritu en el corazón del hombre. Más que la palabra, en el pentecostalismo es la experiencia la que se constituye en norma de fe. Y la obra de Cristo es preliminar para una obra superior, una obra de renovación. Por eso usted va a encontrar que muchas veces se habla de una bendición más elevada. Ahora, en el pentecostalismo tradicional, yo le voy a dar también algunas citas, noten cómo se definía. Esta primera es más moderna, dice, justificación es perdón. Es ese acto mental de la gracia de Dios que absuelve al pecador penitente de todos sus pecados pasados y remueve la penalidad por haber violado la ley. Mientras él retenga esta experiencia, no puede pecar. Es decir, no puede pecar como hombre justificado antes que el pecado sea cometido. Cuando él da su consentimiento, él pierde la justificación y peca como pecador. Es totalmente contrario a la Biblia realmente, pero noten el lenguaje que emplea. Se habla de justificación, se habla de perdón, ese es el lenguaje que nosotros todos usamos, todos los cristianos utilizan ese lenguaje. Se habla de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué hace la gracia de Dios? Bueno, dice que absuelve a qué tipo de pecador, dice ahí, penitente. Otra vez, el enfoque está en qué debe de hacer el hombre para poder recibir la justificación. Luego dice que el pecador penitente de todos sus pecados pasados. ¿Por qué este énfasis en los pecados pasados? Recuerde, en el adventismo usted encontraba citas como esa, de que Dios perdonaba solamente los pecados pasados. ¿Por qué ese énfasis? Porque si Dios resuelve tus pecados pasados, a ti te toca resolver ahora los pecados presentes. ¿Y cómo se resuelven los pecados presentes? Por medio de la justicia infusa, por medio de la justicia impartida. Así que el Espíritu Santo viniendo a ti te va a dar ahora el poder para tú vencer el pecado. Por lo tanto, Cristo resuelve solamente tu problema pasado y a ti te toca resolver tu problema presente. Por eso es que donde quiera que se rechaza la doctrina de la justicia imputada de Cristo, se cae en este peligro, se cae en este error. Porque al no tener la justicia imputada de Cristo, el hombre entonces tiene que resolver su problema con la demanda divina mediante su propia obediencia. Y para eso entonces se dice que el Espíritu Santo viene a nosotros para capacitarnos a obedecer. Así lo resolvió Agustín en su controversia con Pelagio. Porque Pelagio decía, el hombre tiene la capacidad para obedecer. Y Agustín le responde diciendo, no, el hombre es malo.
el hombre es malo y necesita de la gracia de Dios obrando en él para que él pueda obedecer. Así que esa fue la respuesta de Agustín, que luego la adopta el catolicismo, y por desgracia, muchos que están alimentándose a Agustín han adoptado también la misma posición. Luego este mismo autor dice, la justificación es una regeneración en el corazón del hombre, una reforma en la vida del hombre. Eso es catolicismo otra vez, pero es dicho por un pentecostal. Charles Finney, considerado el padre del pentecostalismo, dijo, el evangelio de la justificación no es la justicia imputada de Jesucristo. Bajo el evangelio, los pecadores no son justificados por tener la obediencia de Cristo puesta a su cuenta, como si él hubiese obedecido a la ley por ellos en su lugar. Él claramente la rechazó, la justicia imputada de Jesucristo. Luego dice, la fe evangélica sugiere la presencia de todas las otras condiciones para nuestra justificación. Y según él, la fe cristiana, cuando usted la predica, contiene un sinnúmero de condiciones para usted ser justificado. Y alguna de ellas es la enumera. Dice arrepentimiento, obediencia presente, total consagración, perseverancia. Ahora, usted puede darse cuenta, el vocabulario que emplea para describir lo que es la salvación, consagración, perseverancia, obediencia presente, actual. Ahora, nuevamente, el problema de todo esto, fuera de que hay algunas que son definitivamente errores, pero el problema de todo esto es que se escoge aquello que acontece en el creyente de manera imperfecta y se trata de atribuirle a eso la capacidad de justificar al hombre. Así que no se puede negar de que donde quiera que el hombre es impactado por la gracia de Dios, hay cambios en su vida. Definitivamente que sí, hay cambios de conducta. El individuo trata de mejorar su carácter, trata de ser fructífero en buenas obras. Todas estas cosas son resultados, pero eso no elimina de él su condición como pecador y su condición de total impotencia frente a la ley divina. Y ese es el error que nosotros encontramos aquí, que al eliminar la justicia de Jesucristo, ahora se hablan de condiciones para la justificación y se hace del arrepentimiento. La cita que yo di de MacArthur, que hablaba del arrepentimiento, ¿qué es lo que él entiende? Bueno, antes de usted ser justificado, usted tiene que arrepentirse, ¿verdad? Pues bien, ¿usted se arrepiente cómo? Pues según él, ese arrepentimiento logra una transformación en su corazón. Por lo tanto, cuando usted viene delante de Dios para ser justificado, ¿a quién Dios está justificando? Al justo, la misma idea del católico. Pero Pablo dice, Dios justifica al impío. Así que el vocabulario claramente usado por el pentecostalismo es un vocabulario que es subjetivo, enfatiza en la obra del Espíritu en el corazón del hombre. Y recuerde, estamos hablando, cuando hablamos de la obra del Espíritu en el corazón del hombre, no estamos diciendo que el Espíritu no obra en el hombre, sí obra. Lo que queremos decir con esto es que la obra que el Espíritu realiza en nosotros no tiene como finalidad exaltar nuestra justicia, no tiene como finalidad eliminar el problema del pecado en nosotros, sino que la finalidad de la obra del Espíritu es conducirnos en todo momento a la persona de Jesucristo. Y cuando obra en nosotros, obra precisamente para traer la claridad en nuestras mentes, de modo que podamos comprender la revelación de Dios. Así que es sumamente importante. El problema ha sido que se le ha dado unas funciones que no le pertenecen. Se han quitado esas funciones de Jesucristo y se le ha otorgado al Espíritu. Y por lo tanto ahora el hombre busca en su interior la base para su seguridad de salvación. En el neopentecostalismo, la justificación, dice propiamente entendida, es inseparable de la regeneración y la santificación en el sentido plenario, primario. Porque no hay una genuina apropiación del perdón de Dios en Jesucristo que no signifique a la vez la acción del nuevo hombre. Así que usted puede ver cómo se mezclan todas estas ideas. Esto significa que no solo él es un pecador perdonado, viviendo por la continua gracia de Dios, sino uno en donde Dios ha comenzado una nueva obra a través del Espíritu que viene a morar dentro de él. Así que otra vez usted puede ver el énfasis subjetivo en donde se confunde. Miren, un protestante, Lutero nunca hubiese hablado así. Lutero hubiese hecho una clara distinción entre la justificación obrada por Jesucristo solo y la obra que se realiza en los corazones de los hombres. Él hubiese hecho una clara distinción. No lo hubiese confundido como sucede en todas estas citas que hemos presentado. Bien, así que el vocabulario del pentecostalismo entonces es un vocabulario subjetivo, como hemos dicho. Yo le voy a dar ahora
algunas declaraciones de lo que ellos entienden por salvación. Usted va a encontrar, por ejemplo, el señorío de Cristo. Esa es una expresión que hoy día se usa muchísimo. ¿Y alguien el señorío de Cristo? ¿Nadie? Ok, por el señorío de Jesucristo lo que se está enseñando es que cuando usted se le predica el evangelio, usted no recibe a Cristo solamente como Salvador, sino como Señor. Y como Señor significa que ahora usted se va a colocar bajo el señorío o la autoridad o la soberanía de Jesucristo y usted confiesa lealtad a Él y obediencia absoluta a Él. De esa manera, entonces, se combina que la salvación suya está compuesta de creer en la obra de Cristo más lo que usted hace en obediencia para Dios. Y esto trae una nueva definición. Aquí es donde MacArthur dice que la fe es obediencia. Y MacArthur escribió un libro, de hecho lo tengo aquí, no sé si lo pueden ver, se llama El Evangelio según Jesús. Y es un libro en donde él ataca, y es un pastor protestante famosísimo aquí en Estados Unidos, y él ataca la doctrina protestante y hace ver de que la salvación como Jesús la enseña es salvación de discipulado. Usted se salva si usted se convierte en un discípulo. Así que esa es otra de las ideas que están detrás de todo esto. ¿Qué significa discípulo? Uno que imita a su maestro. Así que esa es la definición que se da. Recuerde, estamos utilizando el lenguaje de ellos y tratar de definir lo que ellos entienden por ese lenguaje. Salvación por discipulado, como dijimos, otra de las expresiones es una fe viviente o fe obediente. Eso es algo que está en este vocabulario. La vida de fe es otra de las expresiones. Una relación personal con Cristo. Esa es otra idea que usted va a encontrar muchísimo en el mundo religioso hoy día. Y ahí se viene con esta idea de que nosotros no queremos teología. Nosotros queremos una fe sencilla. Lo único que nosotros queremos es tener una relación con Cristo. ¿Y qué es una relación con Cristo? Otra vez es para enfatizar en la subjetividad, en este misticismo que el hombre se crea, en donde cree que ahora él tiene una relación estrecha con Dios y se emociona cuando está orando y pretende que Dios está obrando de una forma especial en su corazón. Esa es la relación personal con Cristo. Otras expresiones, entrega total. ¿Qué significa entrega total? De que usted ya no va a tener voluntad, usted va a hacer todo lo que el Señor dice. Nuevamente el énfasis está en lo que usted hace. Colocando a Jesús en el trono de tu vida. ¿Para qué? Bueno, pues tu vida, cada cosa que tú haces en tu vida, ahora Cristo está en el trono, ya no es tu yo, ya tú moriste al yo, ahora Cristo es el que está dominando en tu vida. ¿Cómo ese dominio de Cristo en tu vida se manifiesta? En lo que tú haces, en las obras que tú produces, en la forma recta en que tú vives. Y esta es salvación para él. La justicia impartida, ustedes la conocen. Se habla de la segunda bendición. ¿Por qué se habla de una segunda bendición? La primera bendición es lo que Cristo hizo. La segunda bendición se considera como un estado más elevado. Y la segunda bendición es la santificación en el creyente. Una experiencia profunda, son expresiones que usted va a encontrar en el mundo pentecostal. Y victoria sobre el pecado. Sí, cada una de estas palabras, estas ideas, es el vocabulario que el pentecostalismo emplea para comunicar su mensaje de salvación. Aquí ya hemos cogido, y vamos a concluir, nosotros hemos cogido entonces el vocabulario que emplea Roma, el vocabulario que empleó la iglesia protestante, y cómo también fue poco a poco desviándose, el vocabulario que emplea el mundo pentecostal, que son las tres fuerzas principales del mundo cristiano. En resumen, hemos dicho que existen dos tendencias en el modo de nosotros definir la salvación. Una es lo que Dios hizo en Cristo y la otra es lo que Dios hace en nosotros. Esto no es simplemente una confesión de nuestra fe, sino que se constituye a la misma vez en nuestro estilo de hacer hermenéutica, de nuestro estilo de interpretar la Biblia. Que por eso que usted va a encontrar muchos pasajes, muchos escritores que cuando ven el Evangelio lo ven como una enseñanza ética. Aún la muerte de Jesucristo se interpreta como tu muerte al yo. La resurrección se interpreta como tú naciendo a una nueva vida delante de Dios. En lugar de enfocarse sobre el elemento histórico y lo que eso implica en relación con Dios, ellos lo han ignorado y están entonces enfocándose en la experiencia. Así que usted puede ver cómo afecta una posición u otra en la interpretación de la Biblia. Así que cristiano, mi hermano, no es el que confiesa
la fórmula del Evangelio. ¿Cuál es la fórmula del Evangelio? Vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Es eso lo que distingue a un verdadero cristiano de uno que no lo es? No, no lo es. Le voy a decir por qué. Pablo tuvo que enfrentar a cristianos fariseos que creían que Cristo había muerto, vivido, muerto y resucitado. Ellos creían eso. ¿Cuál era la diferencia entre Pablo y ellos? Usted se da cuenta cuando usted estudia, por ejemplo, Gálatas o estudia en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 al 15, usted se da cuenta que la distinción entre estos fariseos cristianos y Pablo era que Pablo enseñaba que Cristo era, solo Cristo era suficiente y exclusivo en la salvación de Dios. Así que Pablo enseñaba en la sola suficiencia de Jesucristo y la exclusividad de Jesucristo en la salvación de Dios. Esa es la diferencia entre un grupo y otro. Y de la misma manera, cuando usted habla en el mundo cristiano hoy día, usted tiene que darse cuenta. Cuando usted habla y usa el mismo vocabulario, pregunte si Cristo es solo suficiente. Si no hay nada que aportar, que el hombre no tiene absolutamente que aportar, que su santificación, su santidad, o usando santidad como se interpreta comúnmente, sus cambios morales no añaden en nada a la salvación de Dios. Ahí es donde viene el problema, en la suficiencia de Jesucristo. Cuando los reformadores adoptaron este lenguaje de solo Cristo, ellos no estaban diciendo que Cristo era muy importante, o sola fe. No estaba diciendo que la fe era importante. Ellos estaban diciendo que Cristo exclusivamente era la base de nuestra justificación delante de Dios, nuestra reconciliación. Solo Cristo, es decir, su vida, muerte y resurrección realizada en cumplimiento de las demandas divinas. Allí no estábamos nosotros presentes, sino que es una transacción entre Dios y Cristo. Así que lo que pretenden es sacar al hombre de la escena y confesar que todo lo que se ha realizado en torno a la salvación de Dios se realizó en la persona de Jesucristo exclusivamente. Otra de las cosas que es importante, que también dijimos en nuestro estudio, es definir con claridad la obra de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la participación del Padre en la salvación? ¿Cuál es la participación del Espíritu? De manera resumida, el Padre nos salva enviando a su Hijo y obrando en él nuestra salvación. El Hijo nos salva con su obediencia y la virtud de su persona. Y el Espíritu nos salva trayendo esta revelación del Cristo a nuestras mentes de tal modo que nosotros podamos entenderla y podamos entonces expresar. Ahí está la obra de la Trinidad. Por último, quiero presentarle una ilustración. Un video que le mandaron, pero me pareció muy buena para terminar con ustedes hoy. Y es una leyenda entre la verdad y la mentira. No sé si ustedes la han escuchado. Pues dice que un día Doña Verdad y Doña Mentira se cruzaron. Y buen día, Doña Verdad. Buen día, Doña Mentira. Así que dudo que se dieron. Hermoso día, dijo Doña Mentira. Doña Verdad se asomó para ver si era cierto, y lo era. Aún más hermoso está el lago, dijo Mentira. La Verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La Verdad tocó el agua con los dedos, entonces confió en la mentira. Se sacaron las ropas y nadaron tranquilos. Al rato salió Doña Mentira y se vistió con la ropa de Doña Verdad y se fue. La Verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar sin ropa. Y todos se horrorizaban al verla. Hoy la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada y no la verdad desnuda. Pero algún día la verdad saldrá del pozo para fustigar a los mentirosos. Sí, me pareció muy adecuada para terminar, porque la realidad es que la mentira se ha vestido con las ropas de la verdad. Y a menos que nosotros no tengamos un claro discernimiento de lo que es la verdad, no vamos a poder descubrir a la mentira. El Señor le bendiga. Hermosa explicación, Pastor Saúl. Gracias por el vocabulario de la gracia. Es necesario que conozcamos, ¿no? Lo que otros creen y lo que la Biblia dice con respecto a la justificación, la salvación por la fe. No sé si alguien tuviese alguna pregunta
para el pastor Saúl. Vamos a tener 5 minutos solamente de preguntas, ¿ya? Javier. Sí, bueno, conozco algo de lo que predican Paul Washer y MacArthur. Y te pregunto, Saúl, dado que vos hiciste referencia a que son calvinistas, si vos crees que esas conclusiones a las que llegan son un desvío respecto del calvinismo original o si son la consecuencia lógica de, digamos, cuando uno arranca por el calvinismo no puede terminar de otra manera. Eso en función de que Calvino es uno también de los padres del protestantismo. Entonces, como vos tenés más conocimiento académico, te pregunto tu idea. Yo creo que sí. Yo creo que a Calvino le abrió la puerta. Él no hizo, en algunas áreas, él no fue muy claro en la distinción del papel que desempeñaba la santificación. Y casi siempre se apela a Calvino cuando se trata de dar una definición de la santificación. Y de ahí entonces tenemos las diferentes confesiones calvinistas y en cada una de estas confesiones usted puede ver la mala interpretación que se le da a la doctrina de la santificación. El concepto de la regeneración, el concepto de la gracia dentro del calvinismo es subjetivo. Ellos no quieren aceptarlo, pero la realidad es así. Cuando ellos hablan de gracia, por lo general, el énfasis para ellos está en la regeneración, porque ellos interpretan que para Dios alcanzar a aquellos que Él ha elegido por su gracia, Dios viene con el Espíritu y los hace nacer de nuevo, y por nuevo nacimiento es regeneración, regenera su naturaleza caída, de tal manera que ahora tengan la capacidad para responder a Dios. De esa forma, y ellos le llaman a eso la gracia de Dios operando en el hombre. De esa forma, entonces, se ha convertido la gracia se ha convertido en un elemento subjetivo y la salvación se basa básicamente en eso. Así que hay mucho más para hablar en cuanto a eso. Yo siempre que hablo con algún calvinista que está dispuesto al diálogo, yo siempre hago alusión a uno, ustedes no tienen el evangelio en verdad, y dos, su énfasis es subjetivo. Entonces voy a la total depravación, con lo que ellos enseñan a total depravación, su concepto de santificación, la gracia irresistible, todos estos puntos que son propios del calvinismo, y uno puede darse cuenta que verdaderamente son subjetivos. Es que son conclusiones. Cualquier calvinista va a llegar a la misma conclusión. Y el movimiento de santidad viene del movimiento de Wesley. Wesley viene de la influencia anglicana, y de ahí él concluye su doctrina de la total santificación básicamente de los escritos de Calvino. Ok, muy bien. ¿Tiene alguien otra pregunta quizás para el pastor? Pastor Saúl, Mario. buenos días. Buenos días. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente. Tremendo estudio, pastor. Me llamó mucho la atención sobre el señorío y la salvación. Me quedé con una duda ahí. Yo quisiera que me responda sobre, para la salvación, ¿no se necesita el señorío o las dos son complementarias? ¿O no puede ser una de la otra? Muy bien. Muy buena pregunta. La confesión cristiana es que Jesucristo es Señor. Eso no se niega. El apóstol Pablo en Romanos 10 claramente lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que eso es parte. Hechos capítulo 2 también habla del señorío de Jesucristo. Dios lo resucitó y lo declaró Señor y Cristo. Así que eso es parte de la confesión cristiana. El problema no es, que es lo que a veces cuando yo hablo, ¿verdad? Y me acusan de no querer ciertas cosas, es que ellos tienen su propia definición. Pero cuando tú vas a la Biblia, ¿qué es el señorío de Jesucristo? MacArthur le ha dado un carácter ético al señorío de Jesucristo. Le ha eliminado el trasfondo histórico redentor, es decir, la historia de la redención que está detrás de ese concepto. Y al eliminarle eso, entonces Cristo ha dejado de ser el que ha adquirido la salvación para el hombre para convertirse ahora en un señor desde el punto de vista que reclama de ti obediencia para tú poder estar bien con él. Es la definición de lo que es el señorío de Jesucristo el problema. La definición, como hablamos del Espíritu.
cuando nosotros decimos que la salvación no es por el Espíritu, no es que estamos negando que el Espíritu desempeña su parte en la revelación de la salvación. Lo que estamos diciendo es que no es obra del Espíritu lo que se le atribuye, que el hombre se salva mediante esta realización de esta transformación interna del hombre para prepararlo para que reciba la bendición de Dios. Así que hay que definir las ideas bíblicas en el contexto bíblico. Pastor, Adelante. dos preguntas. Primero, agradecerle. Coincido 100% con su presentación y la verdad que le agradezco mucho. Ha sido muy aclaratoria. ¿MacArthur se refiere a John MacArthur, el de Ligonier? John MacArthur es Sí, el de Ligonier, el del ministerio de Sproul, que falleció. ¿El qué? El del ministerio del pastor Sproul, R.C. Sproul. Oh, sí, sí, ellos son, o eran, ¿no? Porque él murió ya, el otro, R.C. Sproul murió. Sí, R.C. Sproul también pertenecía al movimiento de Lordship Salvation, o Salvación por el Señorío de Jesucristo, que MacArthur. Sí. La pregunta es, ¿está bien si decimos que se acepta o somos salvos por la justificación, pero somos mantenidos a salvo por la santificación como criterio general de estas falsas doctrinas? ¿Me está diciendo si ellos creen eso? No, sí, en general, digamos, Okay, los que los unen a las falsas doctrinas. El concepto es cómo nos mantenemos o cómo somos mantenidos a salvo. Ok, muy bien. Eso es muy importante. Es muy importante, quizá en otra ocasión nosotros podamos apuntar más, pero hoy día hay unos movimientos dentro de la iglesia donde se está fomentando que usted entra al cristianismo por la gracia de Dios en la justificación por la fe. Dios lo declara justo, ¿no? El lenguaje. Dios lo declara justo. Una vez usted está allí, ahora usted tiene que mantener su posición en Cristo. Y usted la mantiene con su santificación o con su vida de piedad. Entonces, eso es totalmente contrario a la doctrina apostólica y contrario a la doctrina de la Reforma del siglo XVI, ¿no? Ahora no. Tanto la Biblia como los reformadores sostuvieron que la justificación, en la justificación el hombre no participa en manera alguna. Así que si nosotros no hemos tenido la capacidad, recuerde que para usted ser justificado usted tiene que cumplir la ley. Si usted no tiene la capacidad de cumplir la ley y Dios entonces tiene que justificarlo por gracia, la pregunta es, si usted no tuvo la capacidad para recibirla, ¿puede tener la capacidad para mantenerla? No la va a tener. La única forma entonces es, y note ahora lo interesante, ¿qué ellos han hecho ante ese problema? Ellos entonces lo que han hecho es rebajar la norma. Así que ya Dios, una vez usted está dentro, ya Dios no le pide a usted obediencia absoluta. Ahora es obediencia relativa. Mientras usted dé la obediencia relativa, usted sigue siendo justificado por Dios. Cosa que Pablo condena con claridad en Romanos 1 al 3. Pablo condena eso claramente y se puede probar fácilmente. Así que no se mantiene la justificación, usted no la adquiere por sus obras ni la mantiene por sus obras. Es por fe de principio a fin, como dice Pablo. Gracias, Pastor Saúl. Bueno, hermanos, hemos concluido con el tema del Pastor Saúl. Pueden hacerle preguntas quizás en privado, ¿no? Él tiene su chat, ¿no? Donde pueden hablar con él, o les puede proporcionar su teléfono si es que tienen que decir alguna pregunta personal. Y gracias, Saúl, nuevamente siempre es un privilegio tenerte con estos temas maravillosos del Evangelio, la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Vamos a el otro himno. Decías que tenías dos, ¿no? ¿El otro himno lo tienes allí? Sí, ¿se escuchó bien el primero? ¿Se escuchó bien el primero? Sí. Ok, pues vamos a escuchar.